Bienvenidos al programa Énfasis Bíblico con el pastor David Reynoso, un apasionado predicador del Evangelio. Esta es una gran oportunidad de claras enseñanzas en áreas como escatología bíblica, sanidad interior y más. Énfasis Bíblico comienza. Vamos a estar enseñando por un tiempo acerca de qué dice la Biblia en relación a los últimos tiempos. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios en relación a todo esto que está sucediendo hoy en día? Todo lo que el periódico de hoy publica, hace rato lo dijo la Biblia. Todo lo que está pasando en el mundo hace rato se profetizó en la palabra del Señor. Es importante que la iglesia, los predicadores, los pastores, maestro, evangelista, apóstol, profeta internacional, interplanetario, evangelista internacional, interplanetario, de todos los niveles, es importante que enseñemos acerca de los últimos tiempos. Primero, porque es una enseñanza que aparece en las Sagradas Escrituras. Hay capítulos completos dedicados a este tema, libros completos dedicados a esta temática. No predicar este tema tan importante en la actualidad es desobedecer la evangelización que Jesús nos mandó a cumplir a través de su santa palabra dirigidos por el Espíritu Santo. No podemos hacer una parte y dejar de hacer la otra. Tenemos que dar el consejo de Dios y el consejo de Dios conlleva a enseñar escatología bíblica. Hoy vamos a estudiar un tema que nos va a ayudar a entender lo importante que es predicar el tema profético, vamos a llamarle así, las profecías bíblicas, para no complicar mucho con los términos. Todos saben que escatología es el estudio de los tiempos finales. Pero vamos a utilizar la palabra, el mensaje de los últimos tiempos o el mensaje de los últimos tiempos, vamos a dejarlo ahí, mensaje de los últimos tiempos. Y vamos a utilizar como base a la carta que Pablo le escribe a Timoteo, donde Pablo menciona, de acuerdo a los historiadores, 5 años antes de que empezara una gran apostasía, Pablo le escribe esto a Timoteo. Hay textos de la Biblia que cuando los leo entiendo como que ese predicador viviera aquí a la vuelta de la esquina y me está escribiendo algo que se ve con mucha claridad en todos los medios. O sea, Pablo, dirigido por el Espíritu, nos habló, nos enseñó de cómo identificar a un falso profeta, de cómo identificar la apostasía. Pero antes de llegar al capítulo 4, me parece muy interesante cómo Pablo va desarrollando todo lo que le va escribiendo a este joven, que obviamente esa es palabra de Dios y es para todas generaciones. Pero cuando él escribe esta carta, él empieza después del saludo, que empieza en el capítulo 1, obviamente, versículo 1 hasta el 2. A partir del versículo 13, el apóstol Pablo empieza a hablar acerca del legalismo y las falsas doctrinas. Pablo empieza a hacer una presentación o una reprensión, mejor dicho, a las falsas doctrinas. Hoy en día hay muchas falsas doctrinas. Hay muchos grupos levantándose por todas partes. Hoy estamos viendo cosas que usted le hubiese dicho a los creyentes 20 años atrás y como respuesta le hubiesen dicho, estás loco. Pero cuando vemos grupos, que lastimosamente muchos de estos, que aparentemente hasta problemas mentales tienen, como un famoso grupo, le llaman Rabasilloqué, no me acuerdo el nombre, que obviamente ahí hay problemas mentales, ahí hay una cuestión psicológica, aparte de espiritual. Hoy vemos grupos por todas partes que se están levantando con un evangelio diferente. Usted encuentra iglesias que están inundando El Salvador, Brasil, República Dominicana, con personas de un mismo sexo adorando al Señor y hablando en lengua y supuestamente siendo usado por el Espíritu. Usted se pregunta, oye, pero esto contradice lo que enseña la Biblia. Pablo en esta carta a Timoteo habla de todo eso con mucha claridad. Por eso es importante que la iglesia de hoy entienda
que el ministerio del magisterio, o sea, de la enseñanza bíblica, es muy importante dentro de la iglesia, siempre lo ha sido. Y en este tiempo que hay tanto desorden, es importante que los pastores oren a Dios por maestros, y si tienen el don de la enseñanza, pues empiecen a ejercer ese don con mucho respeto, enseñando lo que dice la Biblia. Luego, a partir del versículo 5, el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de la característica de lo que es un cristiano. Menciona 4 aspectos que debe manifestar un verdadero cristiano. Luego, a partir del versículo 6, Pablo habla también de las causas que generan error, cómo la gente se puede desviar, cómo puede caer en el error. Y a partir del versículo 8, él empieza a hablar acerca de las 14 clases que se mencionan en relación a la ley, a querer aplicar la ley hoy en día y tratar de vivir envuelto en la ley, pero a la vez en la gracia. Empieza a hablar de lo peligroso que es esto, ¿no? Vamos a ver desde el versículo 11 en adelante, Pablo le habla a Timoteo acerca de lo importante de que el ministro sea fiel y confiable. ¿Cómo yo sé que un ministro es fiel, que se puede creer en lo que está predicando, que es confiable? Por su mensaje. Por su mensaje y por el fruto. Jesús dijo, por sus frutos lo conoceréis. Predicar la Biblia no es agarrar un texto y ver algo que me gustó y resaltar eso que me gustó y darlo como un mensaje de Dios. Predicar la Biblia, usted debe a la hora de predicar la Biblia ser cuidadoso y buscar el contexto de ese texto. ¿Por qué se dijo? ¿A quién se le dijo? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? No es como agarrar el texto y empezar a decir lo primero que nos llega a la mente. Un predicador responsable pues hace ese trabajo de entender el texto dentro de su contexto, y luego viene la parte que hace el Espíritu Santo, que es aplicar ese texto a la audiencia de hoy, que es llevarle el mensaje a través de ese texto a la audiencia de hoy. Eso se le llama mensaje expositivo, cosa que no le gusta a muchos predicadores porque es un mensaje que requiere investigación para no hablar cosas que no tienen sentido. A partir del versículo 3, en 1 de Timoteo capítulo 1, el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de la salvación que el Señor nos ha dado a nosotros, del milagro tan grande que ha hecho en nuestras vidas. Luego, a partir del capítulo 2, empieza a hablar acerca de la oración y la mujer, la exhortación a orar por todos los hombres, principalmente la gente que está en autoridad. Luego, a partir del versículo 4, en primera carta a Timoteo capítulo 2, el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de la voluntad de Dios para todos los hombres. Me gusta como dice este versículo 4. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios, la voluntad general de Dios. Dios quiere que todo el mundo se salve. Dios no quiere que nadie se pierda. Y para eso dejó el mensaje del Evangelio, para llevarle las buenas nuevas a la gente para que se convierta a Cristo. Y luego en el versículo 5 y 6 el apóstol Pablo nos presenta a Cristo como el único mediador entre Dios y el hombre. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en esta carta, no hay nada más que Cristo. Fuera de Cristo nadie puede dar salvación. En una ocasión un hombre iba a alta velocidad, se dirigía al hospital, su esposa iba a dar a luz, ese era su primogénito, iba en una motocicleta a muy alta velocidad y lo detiene un policía y le dice, oye, pero ¿para dónde vas a esta velocidad? Si te caes puedes perder la vida. Y el hombre muy alegre, muy contento, le dice que voy a tener mi primer hijo, mi esposa va a dar a luz a mi primer hijo y estoy muy motivado, muy contento y por eso iba a exceso de velocidad, perdóneme oficial. Bueno, el oficial, un hombre ya con nietos y que sabe cómo se siente esa experiencia de cuando se tiene el primer hijo o la primera hija. El hombre le dice, bueno, no hay problema, váyase, pero vaya con cuidado para que no vaya a causar un accidente. Y el individuo se monta en su motocicleta, mira para atrás, le dice al oficial, muchas gracias, me voy con Dios y la Virgen. Y el oficial le dijo, hey,
párese, venga para acá. Ahora sí le voy a dar una multa. Le dijo, ¿pero por qué, señor oficial? ¿Por qué me va a dar la multa? En una motocicleta no se pueden montar 3 personas. En la salvación, solamente una persona tiene la llave para entrar al cielo. Se llama Jesús. No, que a mí me enseñaron que Santa Cachucha de Asís, le engañaron. Lea la misma Biblia que le enseñan en el lugar donde le engañaron y se va a dar cuenta que la misma Biblia que ellos utilizan dice que el único camino es Jesús. Lo puede buscar en Hechos, capítulo 4, versículo 12. Dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesús. Bueno, a partir de el versículo 7, el apóstol Pablo le enseña a Timoteo, o le comparte a través de esta carta, el método de Dios para propagar el evangelio. Y así sucesivamente vemos cómo hay un orden en todo lo que Pablo está diciendo antes de llegar al capítulo 4, que es el que quiero leer esta mañana. Por ejemplo, antes de llegar al capítulo 4, el apóstol Pablo comienza el capítulo 3 hablando acerca de los requisitos para los ministros de la iglesia. Y el apóstol Pablo empieza a mencionar 18 requisitos para los predicadores. Ah, pastor, yo no sabía que en la gracia también habían exigencias, habían requisitos de parte de Dios. Claro, en la gracia también hay mandamientos, no sugerencias, mandamientos de la gracia. Por ejemplo, debemos orar sin cesar. Por ejemplo, debemos ganar almas para Cristo. Debemos congregarnos. Estos son mandamientos dentro de la gracia. Luego, el mismo escritor continúa hablando en este capítulo 3 de primera carta a Timoteo, a partir del versículo 8, habla acerca de 13 requisitos para los diáconos, para los que quieren servir dentro de una iglesia. Preste atención el orden que lleva el apóstol Pablo. O sea, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo en este capítulo 3, mira, es importante, muy importante que la iglesia esté en orden, que los santos estén en orden, que los ministerios dentro de la iglesia estén distribuidos correcta y bíblicamente. Y luego a partir del versículo 14, él empieza a dar instrucciones a los ministros de que deben ser ejemplo. Y luego a partir del versículo 16, el apóstol Pablo le da un mensaje a Timoteo, el mensaje para los ministros. Y lo voy a leer este texto, este último versículo del capítulo 3 de la primera carta a Timoteo, que es el versículo 16. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, refiriéndose a la salvación que Dios nos ha dado mediante Jesús. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aquí vemos en este texto para algunos grupos que se llaman cristianos, que no conocen a Jesús como Dios. Aquí dice el apóstol Pablo, la palabra de Dios, el Espíritu Santo hablando a través de esta vasija, dice, Dios fue manifestado en carne. O sea, aquí la Biblia dice, da a entender que Jesús es Dios, porque se hizo carne y anduvo entre los hombres. Eso lo explica más a fondo Juan en su capítulo 1. Así que Pablo deja al final, antes de entrar, a hablar acerca de los tiempos de apostasía. Aquí el apóstol Pablo deja por sentado de que Jesús es Dios. Preste mucha atención, la Biblia es tan hermosa. Yo le digo siempre a los hermanos que se reúnen aquí con nosotros, principalmente al liderazgo que viene los viernes, le digo, la Biblia se explica sola. No forces la Biblia. Ella se explica a sí misma. No la forces, no digas cosas que ella no está diciendo. Simplemente entiéndela en su contexto. Y luego deja que el Espíritu Santo fluya a través de tu vida, para que la predicación sea clara. Oiga lo que Pablo le dice a los ministros antes de llegar a este versículo 16, donde Pablo claramente dice, Jesús es Dios.
Oiga lo que dice en el versículo 14, dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Oiga cómo Pablo le llama, cómo Pablo está definiendo la iglesia como columna y baluarte de la verdad. O sea, la iglesia es el lugar donde se predica la verdad de Cristo. O sea, que todo creyente que va a decir así dice el Señor, refiriéndome a la predicación, debe hacerlo haciendo énfasis bíblico. Debemos tener los ministerios en su orden. Hoy hay un desorden en todos los sentidos. Por ejemplo, usted oye gente que se llama apóstol diciendo que apóstol es más que pastor y que el pastor debe estar sujeto a apóstol, pero ese es el disparate más grande que usted puede escuchar. Porque cuando usted se va a la Biblia, el apóstol Pablo, con todo y su apostolado, tenía que congregarse bajo la cobertura de un pastor y darle cuenta a un pastor. Eso está claro, la iglesia de Antioquía, donde Pablo mandaba su reporte misionero. La Biblia dice que el pastor es el ángel de la iglesia. La Biblia dice que el pastor es el que dirige la grey. El apóstol, si lo vemos en términos modernos, es el misionero. Pero hoy agarramos, sacamos los textos fuera de contexto y empezamos con esto de los títulos y los títulos rebombantes. Y esto es peligroso porque luego se termina creyéndose la divina pomada, la mamá de Tarzán, sintiéndose que tiene fuerza sobre otro y mandando a la gente, diciendo lo que hay que hacer y tratando los asuntos del Señor como que son su negocio, como negocios personales de esos individuos. Y eso es peligroso. Y eso Pablo lo habla en el capítulo 4. Lo mismo pasa también con el ministerio profético. Un profeta en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, un profeta es la conciencia crítica de una nación. El profeta está para decir, así dice Jehová, deben enderezar lo que está torcido. Pero el profeta de hoy, pues, es un poco diferente. No poco, no. Muchísimo tiene diferencia al profeta bíblico. Porque el profeta de hoy lo que anda hablando es de bienestar y de carro de lujo y que Dios te va a dar cuarto y que esto y que lo otro, billete, feria, mosto, como usted le quiera llamar, chavito, como usted le quiera llamar. Y todo esto, aunque mucha gente lo practica inocentemente, y está lo otro también, la declaración del positivismo, ese evangelio del positivismo, que lo que tú declaras, lo que tú decretes, eso recibe, que piensa positivamente, que cree positivamente, que eso se llama metafísica. Eso no tiene que ver, eso tiene parte de metafísica, de la nueva era, eso no tiene que ver con el evangelio. Lo que Dios decretó, que es el único que puede decretar, porque es el dueño de todo lo que existe. Lo que Dios decretó no lo puede cambiar nadie. Y Dios decretó de que vienen días difíciles. Dios decretó de que van a venir momentos de apostasía, tiempos de apostasía. Y eso no lo va a cambiar nadie por más que decrete. Así que veamos la Biblia dentro de su propio contexto. Fe es depender de Dios y pedirle a Dios que nos dé conforme a su voluntad. Porque Jesús dice, todo lo que pidan en mi nombre creyendo lo recibirán. Pero no se queden en ese texto, lean el texto que sigue. Y dice, cuando pidan conforme a la voluntad de mi Padre. Pero agarramos una parte de la Biblia y decimos, bueno, esta se oye bonita, pide lo que quieras que te lo van a dar. Sí, conforme a la voluntad del que nos llamó. Bueno, Señor, yo quiero, ¿qué yo quiero? Déjame ver, ¿qué le puedo pedir al Señor? Señor, no sé, porque es que, déjeme ver, yo creo que todo lo más importante ya Él me lo dio, que es la salvación, una esposa preciosa, unos hijos preciosos, mis padres, mis hermanos, mi familia, las cosas materiales. Eso va y viene y eso cuando me muera, pues eso se queda aquí. No sé qué otra cosa pedirle porque ya me ha dado lo más grande.
Bueno, le quiero pedir salud. Señor, yo quiero salud. Y Él me va a decir, yo te la quiero dar. Aprende a disciplinar esa boquita, a no comer tarde en la noche, a no comer cualquier cosa, y yo te voy a ayudar a que tú recibas salud. Pero no queremos hacer las cosas mal y recibir favor de Dios. Y hermanos, estamos mal. Ese evangelio está haciendo mucho daño. Entro a leer el texto que vamos a estudiar el día de hoy. Y está en primera carta a Timoteo capítulo 4, donde el apóstol Pablo dice: pero el Espíritu dice claramente, preste mucha atención, el Espíritu dice claramente. En la Biblia Dios no utiliza platicina verbal para llenar espacios vacíos. Todo lo que Dios dice en la Biblia hay que estudiarlo cuidadosamente porque en todo hay un mensaje. Pero el Espíritu dice claramente. Lo primero es, mire cómo Él cambia de repente de tema y se enfoca ahora a señalar otras cosas. Primero viene hablando del orden dentro de la iglesia. Preste atención a la Biblia. Pablo viene hablando de orden, de los requisitos que se le deben exigir a uno que quiere ser diácono, de que los ministros debemos ser ejemplo, de que debemos entender que el evangelio consiste en hablar de la deidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de que Él es el único camino, de que Él vino físicamente, de que murió en la cruz, de esto, aquello. Y después el apóstol Pablo empieza a hablar de poderes diabólicos que van a atacar la iglesia, principalmente en los tiempos finales. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Repito los textos. Nuevamente doy lectura a esos textos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los mismos creyentes y los que han conocido la verdad. Estos textos que hemos leído muestran claramente lo que estamos viviendo en la actualidad. Yo no sé si usted sabe que hay un sinnúmero de literatura publicadas que muestran a Jesús, y en esto menciono Biblias que están en Amazon. Biblias que muestran a Jesús como que éste tenía una relación íntima, una relación de pareja con Pedro. Otros supuestos teólogos de esa corriente dicen que quizás era con Juan. Y cuando usted lee los comentarios en esas Biblias, usted dice, Señor, realmente nos están atacando con mucha fuerza. Un psiquiatra norteamericano dijo en una ocasión que ya no nos están, o mejor dicho, a nuestros hijos ya no lo están educando, enseñando en las escuelas. Ahora los están adoctrinando con todo un sistema que se va en contra de lo moral. Y he hablado muchas veces de la famosa ideología de género, que pocos pastores predican este tema, y de cómo esto está atacando a la iglesia. Eso es sin mencionar el problema que tenemos en la música cristiana. Tenemos música cristiana que lo único que hace es alimentar el ego de la gente, canciones almáticas
que no están enfocadas al Señor, otras canciones que tienen un doble sentido, que usted se pregunta, ¿a quién le está cantando? ¿A Jesús? ¿A un hombre? ¿A una mujer? Porque no dice Jesús por ningún lado, no identifica a quién le hace esta canción. Hoy en día la predicación está muy llena de mucho sensacionalismo, de mucha falta de fundamento bíblico. Y esto, predicadores, lastimosamente muchas veces son los predicadores que más les gusta escuchar a la gente. ¿Por qué? Porque le están diciendo a la gente lo que ellos quieren escuchar. Dios, cuando llama a un predicador, no lo llama para que le diga a la gente lo que la gente quiere escuchar. Cuando Dios llama a un hombre, Dios le manda llevar un mensaje, no a predicar lo que la gente quiere escuchar. Por ejemplo, tenemos el caso de Jeremías en el Antiguo Testamento. Un predicador, un profeta que cada vez que abría sus labios traía problemas para él y para los suyos. Vemos a Isaías, que Dios lo llama y le dice, lleva este mensaje. Ojo, la gente no te va a escuchar, pero lleva el mensaje. O sea, el éxito hoy en día, mucha gente lo relaciona con qué cantidad de personas siguen a un predicador. El éxito en la Biblia se relaciona con hacer la voluntad de Dios. Y los predicadores en la Biblia no eran amados por las masas, eran rechazados por las masas. El mismo Señor Jesús tuvo mucho problema cuando vino a la tierra. Primero, el Señor viene en un momento donde la moral estaba tirada por el piso, pero de una forma impresionante. La élite religiosa estaba corrompida hasta lo más profundo. Segundo, los gobernantes de aquella época, aquellos títeres que ponían los romanos sobre Israel para que los gobernaran, eran tipos sin escrúpulo. Algunos historiadores como César Vidal dicen que esos tipos se cansaban de tener relación con mujeres y luego se iban con hombres, luego con niños, tenían piscinas debajo de sus palacios donde hacían orgías con niños. Y dicen los historiadores que el pecado en ese entonces, cuando el Señor entra en escena, estaba a la orden del día, una inmoralidad impresionante. Y en el momento que aparece Jesús para poner orden, de repente los que debían respaldar a Jesús ya querían crucificarlo, ya querían matarlo, que era la élite religiosa. La élite religiosa se había enfocado en darle la espalda a esos pecados, en engañar al pueblo, literalmente, usando la palabra de Dios, sacándola de contexto, inventándose ofrendas que no existían para sacar ganancia deshonesta de la gente, jugando en el templo. Cuando alguien llevaba una oveja que cumplía el sacrificio, le hacían un juego de cámara y le decían, esta oveja no pasa el sacrificio. Entonces la persona decía, oye, pero yo vengo de lejos. Yo vengo de 2 o 3 días de camino a presentar esta ovejita para mi sacrificio a Jehová. ¿Qué podemos hacer? Bueno, mira, allí tú ves aquella mesa que está ahí en la esquina, sí. Tú ves aquel tipo que está allá sentado, sí. Acércate allá a aquella mesa y dile que la oveja tuya no pasa el sacrificio. Una oveja que de acuerdo a la ley entraba dentro de lo que Dios exigía para presentar el sacrificio. Y llegaba donde el que estaba sentado a la mesa y le decía, oye fulano, esta oveja me acaban de decir allí que no pase el sacrificio y que por lo tanto tengo que devolverme a buscar una que pase el sacrificio, pero yo vengo de 3 días de camino, dime qué tengo que hacer. Le decía, bueno, mira, esto se resuelve fácil, aquí dame esa oveja que tú traes y yo te doy una de estas que están aquí atrás, que estas sí pasan, estas sí pasan, pueden pasar por el sacrificio, reúnen la condición. Ah, perfecto. Sí, pero déjame decirte algo. Una letra pequeña aquí en el contrato dice que aparte debe caerte con $1,000. Entonces daba una oveja buena por otra buena,
más $1,000 y así le tumbaban $1,000. Estoy usando monedas actuales, ¿no? Pero todos saben que era otro tipo de moneda la que se utilizaba en aquel entonces. Pero un equivalente a $1,000 a $800 era lo que daban en intercambio, o sea, le tumbaban. Y es en ese momento cuando llega Jesús. Y Jesús viene a predicar el evangelio de la gracia, el evangelio que proclama la verdad. Y Jesús chocó con toda la élite religiosa. Entonces, si la élite religiosa era de Dios, ¿por qué estaban chocando con Dios mismo? Porque tomaban la palabra y la manipulaban. Y el Señor y Salvador, cuando vino a la tierra, habló la palabra como se debe hablar correctamente. Predicó correctamente. Y esto, pues, golpea la hipocresía. Esto golpea a los corruptos. Esto golpea a los que están mal. Mucha gente hablaba de que querían predicadores honestos, predicadores sinceros, hasta que encontraron a uno que practicaba la sinceridad, al Señor Jesús. Y en varias ocasiones la élite religiosa quiso matarlo, pero como no había llegado su tiempo, el mismo Dios lo cegaba para que el Señor saliera de en medio de ellos, hasta que llegó el día acordado de Dios para llevarlo a la cruz. ¿Por qué yo estoy compartiendo con ustedes estos datos históricos como forma de introducción? Porque lo mismo que sucedió en el tiempo de Jesús está sucediendo hoy en día. Hay un dicho que dice que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Lo que sucedió en el tercer siglo, donde la mucha verborrea y la mucha filosofía apagó el mover del espíritu, está pasando hoy en día. Hay grupos que todo lo de ello es solamente teología filosófica, porque no son capaces de llevarla a la práctica. Y está otro grupo que son tan pero tan espirituales que rayan hasta en la brujería, porque le falta entendimiento, conocimiento bíblico. Y el predicador serio tiene que tratar de hacer un balance en la escuela de la letra y del espíritu, porque es necesario predicar correctamente, pero también es necesario manifestar los dones del espíritu para edificación de la iglesia. No nos perdamos ahí. El espíritu que está golpeando en estos últimos tiempos, de eso se profetizó con mucha claridad. El apóstol Juan habló de eso. El apóstol Pablo habló de eso. Pedro dedica capítulos a hablar de estos falsos profetas, falsos maestros. Judas también habló de esto. Santiago, el hermano de Jesús, habló de falsos maestros. O sea que todas las señales del Antiguo y del Nuevo Testamento en relación al final de los tiempos se están cumpliendo en esta generación y mucha persona no se da cuenta. A veces History Channel tiene más discernimiento que muchos predicadores evangélicos, porque estos hacen documentales diciendo: hey, estamos en el final de los tiempos, y hablan de la inmoralidad, hablan de los movimientos que se están presentando en diferentes lugares de la tierra y cómo cada vez se van incrementando más los terremotos. Hablan del cambio climático, que todo esto está profetizado en la Biblia. Esto no es nuevo para el que lee Biblia. Y a veces yo le digo a pastores así de forma jocosa, ¿no? Cuando nos reunimos, le digo a veces la ciencia tiene más discernimiento que los propios hijos de Dios. Ellos saben discernir más el fin de los tiempos que los propios cristianos. ¿Por qué sucede esto? Porque fuerzas del mal están golpeando. Están golpeando utilizando a personas que en un tiempo andaban alineados con las Sagradas Escrituras y que se han dejado influenciar por espíritus diabólicos, malignos, y ahora terminan con nuevas enseñanzas. Una modalidad que vemos hoy en día, principalmente en nuestro continente. Es un grupo de locos que no hablan bien el castellano y ahora están hablando griego, hebreo, arameo, y ahora se cambian el nombre a nombres judíos, se ponen ornamenta judía. Ahora
celebran el sábado, ahora comen ciertas comidas y ahora todo que la ley, que las fiestas judías y que esto, y que ahora se le abre el entendimiento y que ahora Dios los iluminó y que Jesús no es Dios y que Jesús lo que fue un gran profeta, que esto y que lo otro. Ese es el espíritu del anticristo, oponiéndose a todo lo que tiene que ver con Cristo. Por eso Pablo termina en esta primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, antes de Pablo hablar acerca de los falsos profetas, Pablo le dice a Timoteo: oye muchacho, presta mucha atención. Dios fue manifestado en carne. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo le está citando esto a Timoteo? Porque ya Pablo había tratado con los gnósticos. Y el gnosticismo, eso está muy de moda también hoy en día. Él principalmente lo que hace es negar de que Jesús vino en carne, parte de las enseñanzas del gnosticismo, ¿no? Y que el cuerpo, mientras mantenga la mente purificada, no importa si usted peca. O sea, el gnosticismo enseña que eso le dio fuerte a los colosenses, a los gálatas también, pero colosenses principalmente. El apóstol Pablo le dice: Jesús vino en cuerpo. Jesús no vino como una experiencia en sueño algunos. Él vino en cuerpo físico. Entonces, hoy tenemos mucha mezcolancia de doctrinas diabólicas mezclada con textos bíblicos. Y como la mayoría de cristianos en la actualidad, pues, prefiere aprender de lo que publica alguien en las redes sociales que irse a hacer un estudio de investigación serio con su Biblia y con ciertas herramientas para poder ver con claridad lo que Dios está hablando, pues para él es más fácil escuchar a un loco hablando estupideces en las redes sociales y toma eso como una gran revelación. Y ahí nos podemos dar cuenta del problema terrible que tenemos con esta generación. Dicen los expertos de la salud mental, no yo. Esto lo he leído en algunos libros de psicología. Dicen los expertos de la salud mental que esta generación, desde la generación de los millennials para acá, la generación Z y todas las que vengan, dicen los expertos de la salud mental, no David Reynoso, que estas generaciones lastimosamente no tienen conciencia crítica, que ellos forman su creencia en base a las personas que ellos admiran. Que admira al conejo malo. El conejo malo dice que Dios no existe. Dios no existe. ¿Por qué? Porque lo dijo el conejo malo. Y ellos basan toda su creencia en base a las personas que le influencian. Tipos que están más perdidos que ellos. Una persona con conciencia crítica es alguien que dice: hey, este asunto que tú me estás planteando, yo debo ver eso. Si es cristiano, obviamente, yo debo ver eso por la Biblia. Déjame hacer una investigación seria de ese tema. Déjame buscar herramientas serias, no irme a Google, no irme a Wikipedia. Buscar herramientas serias y sobre todo orar al Espíritu Santo para que Él abra los ojos de mi entendimiento y yo no me deje engañar. Esa fue la introducción. Los maestros dicen que la introducción no debe durar más de 5 minutos, pero el Espíritu Santo me dirige por otros rumbos y pues prefiero hacer introducción hasta donde el Espíritu me dirija. Que Dios nos ayude con toda metodología que a veces impide que se dé el consejo de Dios con transparencia y claridad. Que esa es otra cosa. En la élite de los de la alta crítica, en la actualidad, hay más herejía que nunca. Siempre hemos tenido escritores medio sospechosos, como dice mi pastor Francisco. Pero hoy en día en la élite de los de la alta crítica, los que comentan el texto, los que hacen las investigaciones, hay mucha corrupción y muchas enseñanzas extrañas, torciendo la Biblia. Todo el que tenga Reina Valera 1960, guárdela bien. Igual de los libros viejitos de Editorial Clear principalmente, que es una buena editorial. Guarde el comentario de Matthew Henry, porque llegarán días. Que el Señor nos ayude. Vamos a ver el primer punto en esta enseñanza, que es el versículo 1 de la primera carta a Timoteo capítulo 4.
el apóstol Pablo dice, pero el Espíritu dice, y lo dice claramente. O sea, el apóstol Pablo da a entender, el Espíritu Santo habla con claridad, no trae confusión. Ahí la E de Espíritu está en mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo. Cuando usted ve Espíritu con minúscula, con la E minúscula se refiere o a demonios, espíritus malos o al espíritu del hombre. Cuando se refiere al Espíritu Santo, siempre lo hace con E mayúscula. Entonces el Espíritu Santo habla constantemente a la iglesia por medio de la palabra. Yo creo en los dones de ciencia. Yo creo que el Espíritu Santo me puede dar una palabra de profecía, pero a la hora de predicar, el Espíritu Santo siempre me va a hablar a través de la Biblia. Porque así lo hizo a través de los antiguos. Todo lo que Pablo enseñaba, todo lo que Pedro enseñaba, siempre decían en sus cartas. El mismo Señor Jesús lo hizo en los evangelios. Y todos los escritores del Antiguo Testamento siempre decían, como dijo Isaías, o no está dicho en Jeremías, siempre hacían una conexión con el antiguo pacto, con la palabra, para confirmar que lo que están trayendo como una nueva revelación, porque en el principio cuando se estaba componiendo todo el Nuevo Testamento, eso era revelación. Hoy en día es iluminación, porque ya la revelación está, que son 66 libros. Hoy lo que recibimos es iluminación del texto, que es lo mismo, pero vamos a llamarle iluminación para que más de un despistado no vaya a pensar que cuando se habla de revelación es que voy a inventar algo nuevo, algo que no se ha dicho. Que hay muchos predicadores con ese jueguito, ese relajo hoy en día. Que Dios tenga misericordia, porque los demonios se aprovechan de esa ignorancia. Entonces lo primero que vemos es que es el Espíritu Santo que habla a la iglesia claramente. ¿Y cuál es el mensaje que da el Espíritu Santo en este texto? Para entender por qué es importante enseñar acerca de los temas proféticos en la Biblia, o acerca del final de los tiempos. El apóstol Pablo dice en este mismo versículo, en los postreros tiempos, o sea, el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos. Esta palabra que se emplea aquí para tiempos, cuando usted la busca en el griego, es la palabra kairos. Y esta palabra quiere decir un tiempo fijo o apropiado. Preste atención porque la Biblia se explica sola. Pablo está dando a entender, o el Espíritu Santo a través de Pablo está dando a entender al lector, al que lee la Biblia, que este mensaje que se está compartiendo en estos textos lo está hablando el Espíritu Santo con mucha claridad para que nadie se confunda. Y dice que en los postreros tiempos, o sea que al final vendrá un kairos, que es un tiempo fijo, un tiempo apropiado. Déjeme explicar esto en otras palabras. En la agenda divina, Dios escribió, va a venir un tiempo donde la apostasía va a dar con muchas fuerzas antes de que Cristo levante a su iglesia. Y ese tiempo es ahora. Y hay mucha profecía bíblica que la vamos a ver más adelante, que confirman que realmente estamos más cerca que nunca a experimentar el rapto de la iglesia. Así que cuando él dice en los postreros tiempos, lo que está hablando es, en los últimos días habrá un tiempo fijo, acordado, donde va a visitar un espíritu de apostasía fuertemente a la tierra. Y luego dice, en el mismo texto dice que muchos apostatarán de la fe. Antes de entrar a apostatarán de la fe, vamos a hablar un poco acerca de este tiempo de apostasía que va a visitar la tierra. Yo vi una señora echando fuera supuestamente un demonio del cuerpo de una persona. Y la señora según era pastora, pero después cuando se investigó a fondo, el video es de una bruja haciendo señales igual que los evangélicos.
Y eso lo dice el texto de la Biblia, que lo vamos a leer más adelante. O sea, hoy Satanás está haciendo lo mismo que hacían los brujos allá en Egipto con Moisés. Para confundir a mucha gente que no estudia Biblia, Satanás también está levantando falsos que hacen lo mismo que están haciendo los predicadores verdaderos. Predicadores que Dios está usando en milagros, señales, prodigios. Hay muchos falsos que se están levantando y están haciendo lo mismo. ¿Para qué? Para desacreditar. Por eso es importante entender que las señales y la manifestación son importantes, parte del llamado. Pero el mensaje es esencial. El mensaje es esencial. La predicación es y debe ser la esencia de todo lo que hace la iglesia para ganar las almas. Puedes orar por los enfermos y pueden suceder milagros, y Dios quiere que sucedan milagros. Y ministrar liberación, porque eso es parte de los dones que Dios ha dado a la iglesia. Pero la predicación tiene que ser correcta, porque si no, va a haber un problema. Tranquilo, no se preocupe que voy a ir al paso, porque estas cosas hay que predicarlas con mucha calma para que se entienda claro el mensaje. Este tiempo donde la apostasía está dando fuerte, el apóstol Pablo dice, muchos apostatarán de la fe. O sea, el apóstol Pablo está diciendo que muchos hijos de Dios se dejarán influenciar de ese espíritu que va a golpear en los últimos tiempos para traer falsas enseñanzas. Dice, muchos apostatarán de la fe. Por eso usted ve mucha gente que un día eran cristianos, que un día eran hijos de Dios, dejando el caminar en Cristo y predicando otro evangelio. La palabra que se utiliza aquí en griego son dos palabras, pero quiero usar la palabra afistemi. Esa palabra significa desistir, desertar, apartarse, evitar, retirarse. El apóstol Pablo está diciendo, al final de los días, muchos se apartarán, evitarán, resistirán la sana doctrina y se inventarán un nuevo evangelio. Por eso usted ve tanto loco viejo y joven hablando estupideces, hablando cosas sin sentido bíblico y haciéndose sabios a sí mismos y hablando de grandes iluminaciones o revelaciones que recibieron. Señal de que espíritus malos están golpeando la iglesia en estos tiempos finales con falsas enseñanzas. Y solamente los cristianos que se mantienen firmes, fiel al texto sagrado, podrán escaparse de la influencia de esos espíritus de demonio. Gracias por sintonizar Énfasis Bíblico con el pastor David Reynoso. Para obtener más información sobre su ministerio, acceda hoy a www.davidreynoso.net o llame al 616-617-7349. 616-617-7349. Siga al pastor en YouTube como Pastor David Reynoso. Hasta pronto.